Entonces, otra vez día de podcast, ¿no? Episodio 55 y me acompaña nuevamente Fisher Kenzo. Saludos, Fisher. ¿Cómo estás? Me enredé en el intro y todo, pero no importa. Sí, Fisher es psicólogo. ¿Nos puedes decir más de lo que haces para el público que nos escucha? Bueno, sí, yo soy psicólogo clínico, especializado en los trastornos de personalidad y más que nada pues en el área de reclutamiento y selección de lo que es recursos humanos para las empresas que se dedican a buscar talento. Así que bueno, gracias por estar acá. Sé que es valioso el tiempo, así que saques una hora de tu tiempo, de tu fin de semana para grabar. Como no, un placer. Se agradece. Y si escuchan algo de ruido ambiente, cambié la ubicación del podcast el día de hoy, probando a ver qué tal la calidad del audio, así que espero que no sea un problema. Pero hoy quería hablar del problema de los atajos y de cómo las personas en general, no solamente cuando hablamos de entrenamiento físico, sino de cualquier área, pocos están dispuestos a someterse a un proceso a largo plazo, que es lo que en realidad trae cambios definitivos. Hablamos de trastornos en psicología, hablamos de transformación física, hablamos de rendimiento, y lo más normal es que alguien me pregunte, ¿y en cuánto tiempo voy a perder tal cantidad de libras? ¿O en cuánto tiempo voy a agarrar más fuerza? ¿O cuántos meses me demora tal cosa? Pero es más el estrés de la persona por saber un tiempo específico que la preocupación por cambiar sus conductas por siempre, porque es un estilo de vida. Y si no es un estilo de vida, lo que estás intentando lo vas a perder en el tiempo. El clásico caso de la persona que hizo una dieta con cualquier tipo de dieta o tomó pastillas para bajar de peso, bajó de peso en un mes, pero en 6 meses lo ves con más peso que al principio. ¿Qué nos puedes comentar de ese tipo de comportamiento? Como mencioné, no solamente en personas que quieren bajar de peso o cambiar su físico, sino también en personas que quieren superar una conducta o un trastorno depresivo, no sé si ese es el nombre correcto, Sí. o si quieren salir de una situación de crisis. Sí, claro. Esto es bien interesante ese tema porque, por ejemplo, como mencionaste hace un momento, o sea, la velocidad del cambio. ¿En qué momento, o sea, la preocupación por la velocidad del cambio? ¿En qué momento voy a tener la transformación? La podré tener en un mes, la podré tener en 15 días, pero no, las personas no agarran, o ciertas personas no agarran el fundamento de poder crear la estrategia o saber el uso de las herramientas para poder tener ese cambio. Entonces, por eso es que vemos mucha gente que tiene muchos efectos de rebote o simplemente no llegan a cumplir ni siquiera los objetivos del corto plazo. O sea, ni siquiera los objetivos del corto plazo. Entonces, eso ellos lo denotan como que, ok, lo que estoy haciendo no es eficiente, no es eficaz, no es concreto. Y es triste porque en verdad no es que el uso de las herramientas sea deficiente o no tenga eficacia o no haya evidencia o no exista como que un consenso, sino que la misma persona es la que usa mal este tipo de funciones. Por ejemplo, una dieta correcta, un tipo de tratamiento de psicoterapia correcta, un modo de usar las herramientas que se les ofrece de manera correcta y así sucesivamente. Por eso es que pasa mucho eso. La gente se llena más que nada de ansiedad, de la preocupación futura por tener un cambio muy rápido, cuando los cambios hemos visto muchas veces en muchos estudios que son al medida a lo largo del tiempo. Si mencionaste algo interesante, que es que la persona no ve el resultado en el tiempo que en su cabeza pensaba que era el tiempo correcto, o incluso en ningún momento ve resultado. Entonces, ese feedback que te da el entorno, no estoy logrando nada, hice este sacrificio y no pasó nada, o esa es la percepción de la persona, Claro. hace que no exista el término que llamamos adherencia. Adherencia es cómo tú mantienes un hábito o una conducta en el tiempo, y eso es lo más importante, que te puedas adherir a ese hábito nuevo, digamos que esa forma nueva de comer, o ese hábito físico nuevo, o esa conducta de pararte temprano, o estudiar. Si no adhieres o no te adhieres a esa conducta, a ese hábito, tu cambio, aunque lo consigas, va a ser temporal. Exacto. Y qué interesante porque tanto en la actividad física existe la palabra adherencia, también acá existe también la adherencia al tratamiento o la habituación al tratamiento. Y es exactamente eso. O sea, qué tan arraigado o qué tan en la parte esta de mantener las herramientas de uso para hacer los cambios, cómo pueden ayudarte en el proceso. Entonces, eso depende de la adherencia que tú tengas al tratamiento o la adherencia que tú tengas acá a la parte de lo que es la actividad física. Sí, y ahora que hablamos de adherencia, por lo menos en psicología, ¿cuáles son los obstáculos más frecuentes que ves para que la persona a la cual se le recomienda un tratamiento no se pueda adherir
a esa recomendación. No sé cuáles son las recomendaciones, aparte de, por ejemplo, tener una meta, que es la que yo que he ido a citas en psicología, siempre te ponen metas, así que tienes que adherirte a esa sugerencia de profesional y por lo menos hacer el trabajo de, bueno, trazar metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los obstáculos para que la persona tenga esa adherencia a la herramienta o al procedimiento que le recomendaste? Nosotros tenemos en ciertas terapias a veces un contrato conductual o un contrato de psicoterapia en la cual nosotros hacemos que la persona se comprometa por escrito, porque tiene su función. Una persona se comprometa por escrito para poder hacer, por ejemplo, todos los objetivos concretos a corto plazo y a largo plazo, que es lo que quiere el tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos en el proceso explicando, pero también nos vamos dando cuenta de cuando nosotros le vamos dejando las tareas que van dentro del contrato, que son unas tareas donde uno escribe y redacta cómo tiene un pensamiento un día lunes, a cómo tiene un pensamiento hasta el día viernes o sábado, hasta volver a llegar a sesión y traerlo. Cuando nosotros le pedimos el registro al paciente, se le llama los registros cognitivos del estado de ánimo, cómo se siente en cada momento que piensa algo negativo, que nosotros se lo ponemos de ese modo. La persona, tú ves que no trae el registro o la tarea siguiente asignada a la sesión. Entonces ya tú te vas viendo que no va teniendo la persona adherencia al tratamiento, y eso es un buen indicador. Eso es uno de los indicadores más concretos para poder saber si la persona va a tener continuidad en el tratamiento o está adherido al tratamiento. Lo segundo es, pues, que el cambio uno se resiste porque la persona no precontempla que tiene un cambio. Y ese es súper importante. Por ejemplo, con los fumadores. Ha pasado bastante con los fumadores. Los fumadores, por ejemplo, como tienen una dependencia física al tabaco, difícilmente los fumadores se pueden adherir a ese tratamiento porque ellos sienten que la conducta que hacen no tiene nada de malo. Entonces, a eso se le llama egosintonismo. Okay, ¿qué es el egosintonismo en palabras sencillas? El egosintonismo simplemente es la persona cuando hace una conducta, una determinada conducta, siente que, o sea, no le afecta a su yo, o sea, no le afecta a él. Entonces no precontempla que tiene un mal estado. Entonces, ese es una de los tantos temas de lo que es la resistencia a la hora de los cambios o a la hora de los procesos. Y un tercero que también es súper interesante con respecto a esto es que la falta de exposición, que es súper importante, la falta de exposición al estímulo progresivamente. O sea, si tú tienes conductas aversivas a las cuales tú no te quieres exponer a algo, por ejemplo, pasa mucho en el tema de la tristeza y la depresión, la persona usa las conductas de aislarse o de quedarse encerrado en el cuarto o no hacer ningún tipo de actividad porque le molesta de repente salir al campo a caminar, salir al campo a correr, salir al campo a conversar con la gente. Entonces él usa eso de excusa. Claro está. Entonces, ¿qué pasa? La persona se resiste porque es muy tan complejo el estímulo o el miedo a poder enfrentarse a la realidad subyacente con las personas, en el campo, en el corre, en el ejercicio, en las cosas, que al final la persona utiliza esa conducta. Entonces ese es un tipo también de resistencia al cambio, porque ellos quieren como que la pastilla mágica o la solución mágica, y eso es lo que no funciona. Entonces, de 3 obstáculos, voy a sintetizarlos de nuevo. Son tareas básicas, no las hacen, lo que se asigna a la persona. El segundo, la egosintonía, o sea que la persona interpreta que las cosas no le afectan como a los demás. No, eso a mí no me afecta, eso no es conmigo. Que no tiene un problema, exactamente. Y el tercero es que no se exponen a las cosas difíciles o a las tareas difíciles. A las tareas difíciles que son progresivamente y la persona simplemente no las quiere hacer, la evita por todos los medios porque le afecta o le da malestar. Así que el mecanismo de defensa es como encerrarse. Conozco varios casos de personas que por ejemplo, saben que tienen que hacer actividad física, saben que tienen que caminar, pero dicen, no salí porque, y te inventan una excusa cualquiera. Cuesta. No, es que la caminadora se me dañó. No, es que lo que pasa es que lo que pasa. Y te van inventando un montón de excusas y al final es una resistencia al cambio. Aunque ellos saben que tienen que hacer algo distinto a lo que han estado haciendo si quieren salir del lugar, pero se refugian o en videojuegos, o en más comida, o en cualquier conducta que sea como cómoda o reconfortante, que es lo que yo he observado en la parte de la actividad física. Exactamente. Y no te creas, es algo que se ha estudiado hasta con respecto al dinero, porque la gente dice, bueno, si pago, porque esa es otra cuestión, si pago, entonces sí voy a tener el deseo de ir porque estoy pagando por el proceso. Ni siquiera aún así, porque hay gente que paga cuotas grandes en el gimnasio.
y no van al gimnasio o no cumplen con los programas de tratamiento o los programas de actividad física, porque todavía no le buscan como que el sentido a la relación que hay entre el cambio práctico al no cambio. Igual la plata se ha visto que no es un factor que influye ahí. Entonces, ¿qué podría hacer? Esa es la gran pregunta que mucha gente se hace. Sí, es muy común personas que tienen pagando meses, años, membresía de gimnasio, entrenador, suplementos, lo que tú quieras, y tú ves la foto del antes y el después, y es casi que la misma persona. Exactamente. Entonces el pagar una membresía o el pagar un profesional no es garantía de que hay cambio, porque el profesional te ve una hora por día, si te ve una vez por semana. En el caso del psicólogo, no sé si las citas son semanales, mensuales. Ahí la palabra es dependiendo si el tratamiento es intensivo, porque de repente si es un trastorno grave, como un trastorno de personalidad, suele ser hasta 2 veces por semana, para ver cómo va avanzando la persona junto con las otras personas que confirman cómo vas yendo tú, si vas al trabajo, si estás haciendo la conducta adecuadamente, si estás comiendo bien, si estás durmiendo bien. O sea, eso es cuando es intensivo. Cuando no, es una vez por semana. Sí, entonces el profesional de la psicología en este caso ve a la persona una vez por semana, suponiendo, pero las otras 23 horas de ese día y las 24 horas de los otros 6 días, la persona tiene que hacer la tarea, entre comillas la tarea. Igual en actividad física, yo puedo ver a una persona 3 veces por semana, una hora cada día, pero las otras 23 horas de esos días, la persona tiene que comer, la persona tiene que dormir, tiene que manejar el estrés, y si no controla esas otras variables, no importa cuánto me esté pagando a mí, el cambio que va a haber es mínimo o nulo. Y son muchos casos en los que entonces el individuo queda pensando o queda con la creencia de que los tratamientos o las intervenciones no funcionan, pero es que no hacen su parte. Correcto, no hacen su parte y tampoco no tienen la adherencia a lo que es el tema del tratamiento. Entonces quieren los cambios, entonces después que en un mes, quieren los cambios en un mes. O sea, los cambios en un mes no existen, salvo que sea una intervención. Por ejemplo, en psicología, no sé cómo funciona la actividad física, pero en psicología hay personas que quieren salir de una ruptura de pareja o de una depresión en un mes. Eso es completamente imposible. Hacer cualquier cosa que la gente te diga que no, que vamos, que estas cuestiones que son ahora del positivismo y de las cuestiones tampoco no funcionan, porque eso son poner parches. Hay muchos parches o varias maneras de poner parche a poder obtener los cambios que uno necesita. Y por lo menos, mínimo, una intervención al tema de una depresión o de una ansiedad toma hasta 6 meses, hasta 5 meses, dependiendo de cómo la persona va a ir trabajando en el proceso. Porque a los 2 meses hay un poquito de adherencia y ya la persona va teniendo ciertos cambios. Sin embargo, la conducta se puede volver a aparecer otra vez. La conducta en lo que es la ansiedad o conductas que son en la depresión puede volver a aparecer. Entonces, si no trabajamos bien las herramientas en el proceso del tiempo y manteniéndolo, entonces el hábito y todo lo que se le manda, entonces la persona a los 6 meses, si hace todo correctamente, ya puede entonces empezar a tener herramientas para tener cambios significativos y ya entonces esa persona es automática en su proceso de cambio. O sea que si vuelve y le aparece la conducta, ya él sabe cómo enfrentar cualquier tipo de tristeza y cambio. Ya se puede como exponer a situaciones más complejas que antes no podía solo o sola. Igual la aplica en el ejercicio. Una persona que nunca ha ido a un gimnasio o que no le gustaba la educación física, así que le agarró como aversión a cualquier tipo de actividad que demande esfuerzo físico, que demande sudar, que son muchos los casos que he visto de personas que cuando eran niños, como a veces la educación física se vuelve competitiva, no incluyen a todo mundo, porque no todo mundo tiene las aptitudes físicas para ciertas actividades. Claro. Las personas le toman como, digamos que no le toman el hábito físico, huyen de la clase de educación física, no van, y piensan que todos los movimientos físicos entonces son competitivos y lo evitan por completo. Se vuelven personas muy sedentarias, que las actividades de recreación son todas tecnológicas, nada de movimiento. Y esas personas, si quieren como adultos ya emprender o empezar un hábito de ejercicio programado, cuesta mucho más, requiere mucho más atención de un entrenador. Tienes que estar ahí súper pendiente, moverle las pesas incluso, y esa persona tú le puedes mandar un plan como que hazlo en tu casa solo, en tu día libre, porque no lo va a hacer. No tiene el hábito, le huye a la actividad. Lo mismo pasa acá, bien interesante eso que acabaste de decir. Lo mismo pasa acá, la persona tú no le puedes, hay planes o hay tareas que no les puedes mandar tan macro complicados o muy complicados
que ellos no puedan efectuar en la casa. Por eso que es progresivo, enseñarle en un tipo de roleplay, o la técnica role, que es una técnica bastante eficiente en la clínica, cuando uno le trata de enseñar a la persona a través de la psicoeducación, o sea, explicarle cómo funciona la psicología de la exposición, para que la persona pueda hacer la tarea entonces en la casa poco a poco. Pero si tú le mandas a esa persona un registro muy grande, le mandas una exposición muy rápida y prolongada a estímulos donde él es adverso, la persona obviamente no va a hacer nada de eso y entonces no tiene mejorías. Exactamente pasa lo mismo en ese aspecto. Es como si mandaras a una persona muy introvertida, bueno, tu tarea este fin de semana es que vayas a una fiesta con pura gente desconocida. Durante 3 horas. Si no pasas las 3 horas, no tienes entonces probabilidad de hacer nada. Entonces lo que pasa es que sobreestimula mucho a la persona y la persona tampoco no va a cumplir nada de eso. Lo que le tienes que decir, exponte solamente 10 minutos a la persona que te invita a salir en alguna conversación o algo, solamente 10 minutos. Si en esos 10 minutos sientes un poco de aversión de estar conversando con alguien o algo, simplemente te retiras y listo. Pero tienes que probar primero los 10 minutos, haz la tarea. Para poder reconfirmártelo tú mismo, puedes grabarlo, puedes grabarte estando en el lugar, grábate, vete en el proceso o puedes grabar audio y trata de practicarlo de algún modo y después te quitas de la exposición. Sería una tarea progresiva, no una tarea muy larga que no van a cumplir. Y fíjate que ese ejemplo aplica bastante similar al ejercicio físico. Una persona que nunca ha hecho nada, súper sedentario, el clásico hombre contemporáneo de 30 años que solamente juega videojuegos, no se paran todo el día. La comida, ni siquiera la cocina la pide y es comida ultraprocesada. Tú mandas a ese tipo de persona a entrenar y le pones una cosa muy compleja, va a ser tan chocante el estímulo que va a pensar que es una cosa que no puede hacer y más nunca en su vida toca una pesa. Entonces tienes que empezar con algo muy sencillo para que la persona pueda hacer el proceso. Por ejemplo, yo siempre lo digo, no me canso de este ejemplo. La gente me va a tirar a la calle porque siempre lo digo, pero un primer objetivo básico y sencillo de exposición al cambio de hábitos de alimenticio y físico es comerte la comida con agua. Ese es uno de los que más funciona. Aprender a comerte la comida, cualquier comida, con agua, sin tomarte ni una pizca de azúcar en todo el día. Y en el ejercicio, la caminata. La caminata siempre, por 20 minutos, siempre ha sido eficiente. De algún modo la persona va tomando un rigor, o sea, una habituación al proceso. Y para darle un poco más de detalle a esa recomendación de comer con agua, ¿te refieres a no consumir este tipo de combos en los que la comida rápida viene con una soda? Con una soda. Generalmente. Por lo general, hay personas que no pueden comerse ni siquiera el arroz con carne y poroto o lentejas, que son las minestras que nosotros comemos acá en Panamá. No se las pueden comer ni siquiera con agua, sino que se la tienen que tomar con un vaso con soda. Incluso el desayuno, he visto desayunos aquí localmente, que es lo que sea frito con una soda. Ni siquiera café, soda. O con una chicha, o de repente... Siempre algo dulce. Algo dulce, o sea, no pueden haber esto, si no te comes las papas o te comes algo, pero tiene que ser con soda, o tiene que ser con chicha, que es agua azucarada, un agua azucarada, un culé y estas cuestiones así. Entonces, ya cuando nosotros, parece mentira, vamos empezando a habituarnos a no comernos la comida con azúcar o con esos refrescos, esa bebida, ya nosotros estamos haciendo un gran paso. Claro, es un gran cambio que es bien simple. Es bien simple, ¿no? No empezaste con una dieta súper elaborada de cantidad de gramos, porciones, que es lo que tú ves en una prescripción de un plan alimenticio, sino que simplemente ni siquiera agregaste nada, removiste algo perjudicial. Empezaste por ahí. Empezaste por ahí. Y te pones a ver que no cuesta nada. Ok, me la voy a tratar de tomar con agua. Y se la tomas con agua y vas a ver que te vas sintiendo poco a poco habituando al proceso de no comer con azúcar. Toma tiempo. Igual mencionaste la caminata, por ejemplo, que no es ejercicio de fuerza, pero es actividad física. Y la persona que es completamente sedentaria, que no hace absolutamente nada, se puede beneficiar mucho de un pequeño cambio que es 20 minutos diarios, por lo menos. Por lo menos, correcto. Y eso no es nada. Eso no es nada, porque o sea, no es nada en el sentido de que algo complicado de hacer. Pero sí requiere esfuerzo para la persona que no lo ha hecho. Sí requiere esfuerzo para sacar provecho, pero no es algo que sea tan complicado de hacer en un ratito que tú te levantes en la mañana. Son 20 minutos en la mañana o 20 minutos en la tarde, dependiendo de las cuestiones. No sé si está muy datado a la caminata ya muy tarde, porque de repente uno viene del trabajo también, porque también está el problema. Es baja intensidad, así que no hay ningún problema en que lo hagas en la noche. Uno a veces cuando viene del trabajo
a veces uno no tiene tiempo para las pesas o para estas cuestiones del gimnasio o algún ejercicio muy complicado. Hay personas que les da mucha energía, no sé, hay mucha variación en eso, pero hay personas que le da mucha energía a ese ejercicio para el día siguiente estar bien. Depende de qué tan estresante es ese ejercicio para ti. Depende de qué tan estrés es, o de repente le funcione la caminata de 20 minutos para poder despejar la jornada de trabajo o cualquiera una de estas cosas. Entonces, esa disciplina, exactamente esa exposición prolongada, que ese fue el tema creo que hablamos en el podcast pasado, es lo que te va ayudando a obtener resultados a largo, no a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, para no estar como que en estas cuestiones de cambios de un mes. Sobre todo también a las personas que quieren combinar estas cosas solamente, o sea, no quieren combinar las cosas, sino que solamente también quieren usar automedicación, que es otro problema grande que hay en la sociedad. Sí, estamos hablando de perseguir cambios rápidos, pero el argumento que tiramos en contra es que pequeños cambios sostenibles en el tiempo, como caminar si no caminabas antes, remover el azúcar de la comida, de todas las comidas de hecho, es un pequeño cambio que no te cuesta en dinero nada y no has agregado nada complejo, sino que quitaste algo y ya esa implementación de ese paso simple en el tiempo puede llevarte a un gran cambio, que es el principio de Pareto. 80% de las cosas se consiguen con 20% del trabajo. Del trabajo, exactamente. Y mencionaste medicación, automedicación, que ocurre mucho ahora en la parte de la actividad física, en los famosos semiglúcidos, que es una categoría de fármacos utilizados para personas con síndrome metabólico, diabetes, y el más conocido es la marca comercial Ozempic, seguro que lo has escuchado por ahí, y es de prescripción libre, o sea que tú vas y lo compras, y se ha agotado en muchos lados y la demanda ha aumentado porque la gente se dio cuenta que consumiendo Ozempic se regula el hambre y hay una pérdida de peso importante, pero de hecho yo puedo, mientras ilustre la situación desde el punto de vista de la psicoterapia o la psicología, puedo buscar rápido aquí los efectos secundarios de los Ozempic, porque uno que conozco es que puede dar incluso calambres en el estómago. Y eso tiene que ser algo muy doloroso, ¿no? O muy negativo. Para lo estoy buscando. Y me preocupa un poco porque esos temas caen en la función de la ortorexia o la automedicación. No tanto la ortorexia, sino el tema de la automedicación, que es un tema que ahora se vende más por el tema propagandístico, más que nada de los temas propagandísticos donde la persona dice que cómprate este nuevo diurético, ya, tú te compras ese diurético, pero tú no sabes cómo está funcionando, o cómprate estos anabol, no sé qué, o cómprate este tipo de esteroides, o cómprate este tipo de pastillas que te van a hacer que te veas mejor, más rápido, porque la gente quiere resultados rápidos, pero no saben que les puede causar muchos efectos secundarios. Y un efecto secundario, adelantándome antes de que hayas hecho la búsqueda, fue lo que le pasó a un compañero que él empezó a utilizar funciones esteroideas, estos fármacos esteroideos, y la persona empezó a sufrir altos grados de presión, o sea, mucha presión, la presión arterial se le subió y quedó en el hospital por poco y pierde la vida porque no sabía que metiéndose eso, más un café, más dormir mal, y también combinarlo con alcohol, iba a ser un bombazo para el cuerpo. Pero hablas de anabólicos. De anabólicos, de pastillas, de cuestiones que tienen que ver con diuréticos también. Quemadores de grasa, pastillas especiales que son para ese tipo de funciones. Y la gente realmente solamente cree que, o sea, en la etiqueta rápida, o sea, en un mes pierdes peso. Y no se están dando cuenta que realmente es mucho mejor, creo que es mucho más saludable, por decirlo así, bajar naturalmente, o sea, transformarte naturalmente. Sí, y antes de ahondar en ese argumento de bajar el peso gradualmente, efectos secundarios de los Ozempic, aquí lo busqué rápido: constipación, que es estreñimiento, flatulencia, piedras en la vesícula, mareo, reacciones alérgicas, diarrea. Tú te metes ese fármaco con el cuerpo, sí, bajas de peso, pero tú no sabes cuáles son los mecanismos. Tú no sabes el efecto secundario, no sabes si estás perdiendo músculo o grasa, porque perder peso es una cosa. Claro. Lo que tú quieres es perder grasa y mantener el músculo. No quieres perder peso así por así. Y la pérdida de peso rápida por lo general involucra una pérdida también de masa muscular, que es tu tejido que te sirve. Y eso es lo que te hace ver como desnutrido. Sí, totalmente. Te hace ver como si hubieras aguantado hambre por meses. Por meses, exactamente. Y eso no es que puede ser antiestético, puede ser también dañino, no sé, puede tener son efectos secundarios negativos muy
muy visible, ¿no? En el caso, pues, de que la persona, siempre he visto, pues, que se concentra en la etiqueta. Yo quiero bajar de peso, pero yo me voy a comprar esas pastillas para poder bajar de peso. Me voy a comprar tal batido para hacer tal cosa. Pero no se están concentrando en realmente cómo se usan las herramientas adecuadas del ejercicio, para el ejercicio, la psicoterapia o lo que uno le da, para entonces tener cambios progresivos y poco a poco, que es mucho mejor y mucho más natural. Si no, no te estás enfocando en el proceso que te lleva al resultado, porque si te adhieres al proceso, en ese camino, el aprendizaje de qué cosas funcionan, qué no, y cómo te afecta cada cosa que haces. Pero si tomas el atajo, llegaste al resultado, pero no sabes qué cosas realmente tienes que mantener en el tiempo y qué conductas debes abandonar. Y una persona que se somete a tomar un fármaco como los semiglúcidos, como los Ozempic o quemadores de grasa, sí, pierden el peso, ven el resultado en la balanza, pero como te dije, pierden masa muscular y lo más normal es que después de un tiempo, si abandonan el tratamiento, el fármaco, la pastilla, lo que tú quieras, vuelven a su estado anterior, incluso más peso, que es el efecto rebote. Más peso que es el efecto rebote, y también pasa hasta en las adicciones, porque en las adicciones también hay mucho uso de metadona, que es un fármaco para poder evitar el consumo de alcohol. El alcohol, cuando tú tomas con metadona, el alcohol te sabe malísimo, te sabe malo, como si estuvieras tomándote un jugo de limón, literalmente. La persona lo rechaza, pero ¿qué pasa? La persona como no ha trabajado el mecanismo de la adicción, o sea, el mecanismo natural de la adicción, ¿qué es lo que lo está haciendo realmente tener esa adicción al alcohol o al tabaco? La persona entonces, al usar ese fármaco sin el tratamiento o el procedimiento progresivo y correcto a la exposición del tema de la adicción, la persona retorna y retorna el doble. Por eso es que cuando de repente dicen, yo dejé de beber, ya llevo 2 meses que no bebo. De un día para otro. De un día para otro. Eso es totalmente malísimo e iatrogénico para uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Donde prueban, aunque sea Listerine, o sea, imagínate, Listerine nada más. La persona, que es enjuague bucal. Es enjuague bucal, y hay Listerines que tienen alcohol, hay algunos que no, pero la gran mayoría tienen alcohol. La persona siente la sensación nuevamente de buscar a la ingesta de alcohol. O se toman una copita ese día, después de 2 meses de no beber, entonces la conducta de beber se vuelve mucho más compleja. Entonces, lo que si se tomaban 16 cervezas, ese día se toman la caja completa y hasta 2. O sea, de lo fuerte que es. No sabía que había ese efecto rebote en adicción. En adicción, muy fuerte ese efecto rebote. Por eso es que tampoco las adicciones se pueden dejar de un solo tiro. Hablando de automedicación, esto que voy a mencionar no es exactamente un fármaco, pero es una conducta que considero extrema, que se ha puesto de moda desde hace tiempo, el uso del ayuno intermitente, que le dicen. Y te puedo decir que yo he probado tipos de ayuno. ¿Y qué es ayuno? Ayuno es simplemente, cuando estás comiendo, cuando no estás comiendo, es ayuno. Y el ayuno lo haces naturalmente cuando te vas a dormir porque cenaste y hasta el día siguiente comes nuevamente. Y normalmente lo que se recomienda es espaciar tu cena y tu desayuno 12 a 14 horas, porque es un periodo de tiempo en el que le das un descanso a tu sistema digestivo, y obviamente comer muy tarde tiene efectos negativos para el metabolismo. Si quieres mejorar tu perfil de lípidos, mejorar tu tolerancia a la glucosa, no comer demasiado seguido es buena idea, pero se han ido al extremo porque en varias corrientes religiosas se usa el ayuno desde hace miles de años, pero con otros fines, porque recordemos que el problema de la obesidad es actual. Entonces la gente no usaba en el año 1000 antes de Cristo el ayuno para perder peso porque ya la comida era escasa, no como actualmente que tienes comida en exceso y a través de una aplicación te llega un pedido de lo que tú quieras. Entonces el uso del ayuno era para mantener enfoque, para desapegarte del impulso. Ese era el uso. El uso ahora es buscando o persiguiendo el efecto secundario residual, que es perder peso. ¿No has visto en tu práctica de repente el abuso de este hábito, que es dejar de comer? En lo que es el tema de los TCA, en psicología clínica se le conoce como los trastornos de conducta alimentaria, que son varios trastornos. Muy poco lo he visto porque en el caso del trastorno de personalidad, sobre todo el trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno bastante fuerte, cuando no se diagnostica a tiempo y la persona lo tiene muy internalizado. Estas mujeres que sufren este trastorno, porque se dan bastante en mujeres. ¿En hombres? En hombres se dan muy poco, pero se da mucho más en mujeres. Las mujeres tienden a tener en ese trastorno de personalidad conductas de
conductas de purga. Si no son conductas de purga, son conductas de este tipo de ayuno, de este tipo de funciones alimentarias, como anorexia, como bulimia. Se ha visto bastante que se manifiesta en ese trastorno en sí. No tengo los porcentajes actualmente en Panamá, pero sí las personas llegan a un momento en que no salen del cuarto por el trastorno de personalidad junto con eso y no comen para supuestamente perder peso, porque la imagen de ella, la identidad de ella no se ve acorde a lo que ellas desean en el espejo. Y entonces utilizan ese tipo de métodos. Sin embargo, no quiero tampoco decir mucho, porque mi clínica no se trata mucho de los trastornos alimentarios, pero sí se ve mucho ese efecto en los trastornos de personalidad, sobre todo en el límite cuando la persona deja de comer para poder mantenerse al aspecto de la imagen que ella no siente que se ve en el espejo. O sea, ciertas chicas se comparan desde los 18, 19 con ciertos tipos de estrellas, con gente de la televisión, con cuestiones así, y se ven obesas a sí mismas o se ven mal transformadas. Entonces son funciones de la identidad. Eso es lo que yo más te podría decir de repente con esas conductas de purga, donde yo las he visto en sí. Sí, en la práctica podría decir que las que son más dadas al ayuno son mujeres por alguna razón. Ajá. Aunque también conozco hombres que lo hacen. Correcto. Pero el hombre, por lo general, y es mi observación a través de la práctica, de nuevo, no es una estadística oficial, por lo general el hombre no tiene resistencia a comer. El hombre quiere comer más. El hombre quiere comer más y a pesar de eso tener buen resultado. La mujer quiere obtener resultado a través de privarse de comer. Por alguna razón, no sé cuál es la razón subyacente de eso, pero por ejemplo, si tú le dices a ambos, un hombre y una mujer, tienes que comer 1 gramo de proteína si quieres mantener masa muscular, o esa es tu meta, el hombre te dice, ok, ¿cómo consigo más proteína? La mujer te dice, eso es demasiado. Eso es demasiado. Siempre. No puedo comer más de un huevo. ¿Ves que es como viceversa? Totalmente contrario. Y se repite y se repite. Y cada vez que hago la pregunta se los digo, hey, qué extraño. Me parece que por alguna razón las mujeres les cuesta tanto comer. Más cuando muchas veces necesitan comer más, que es contrario a lo que ellas piensan. Claro. Comer más para mantener el músculo, para verse como ellas quieren verse, versus la idea que tienen, que es restringirse y privarse, porque eso es... El ayuno como tal, prolongado, es muy estresante para el cuerpo. Que agrega estrés al estrés que ya tienes de todo lo demás que hagas en tu vida. Exactamente, y es peligroso también tratar de hacer esos ayunos raros o hacer esas dietas raras que hay en internet, estas dietas de la luna, dietas de la uva. Todas son extremas. Con agua. Son puras dietas extremas que la gente no conoce bien el fundamento, pero como dice que le funcionó en tal cosa a una persona, la persona entonces va y hace eso exactamente, y de repente puede que tenga resultado, puede que no, pero no sabe el efecto secundario o el daño que se está haciendo por debajo de la mesa con respecto a eso. Y apenas le pones el nombre dieta, ya tú tienes que comprender que generalmente son conductas restrictivas. Y que todas se basan en el mismo principio, que es que al final vas a entrar en una restricción calórica. No es que esa dieta es mejor que las otras, o peor que las otras, sino que vas a terminar comiendo menos de alguna forma. Y esa cantidad menor de comida en el tiempo es lo que hace que pierdas peso. Exactamente. No sé si también funciona en la actividad física. Me imagino que sí, el tema de los objetivos a corto y largo plazo. Corto, mediano y largo plazo. O sea, acá se ponen también todo lo que son los temas de objetivos a corto plazo. ¿Qué objetivo vamos a ganar en la psicoterapia cuando la persona salga después del mes o después de los 2 meses de atención? O las 6 sesiones, 6, 7 sesiones, dependiendo de qué tipo de terapia sea, breve, focalizada o prolongada en el tiempo. ¿Cómo funciona ese tema en el ejercicio físico? ¿También ponen registro, ven medición de peso, no sé? Sí, depende del approach o de la forma de trabajar del entrenador, porque ahí, también lo he visto por experiencia, hay entrenadores que tienden a evaluar todo. Y evaluar todo puede ser tan tedioso que te carga de trabajo e incluso la persona a la que estás tratando no entiende por qué estás midiendo tantos parámetros. Ese es un extremo. El otro extremo es el entrenador que no mide absolutamente nada. Y yo pienso que la solución puede estar en el medio. Hay personas que les gusta y les ayuda a ver su peso inicial y ver cómo van avanzando. Mientras que a otras personas el peso los aterra tanto que ni siquiera se quieren pesar. Y puede ser contraproducente medirlos, porque si comienzas a ganar músculo, gané peso, o sea que voy para atrás. No vas para atrás, sino que ganaste músculo. El músculo pesa más que la grasa. Pero lo que yo trato de hacer desde mi perspectiva individual es poner objetivos a largo plazo. Bueno, tu meta es ganar músculo. Ok, entonces para llegar a esa meta, que puede ocurrir en 6 meses, 1 año, no le pongo una fecha fija,
porque va en contra del principio que estamos tratando hoy, que es no queremos resultados de hoy para mañana, hoy porque para eso no mañana, existe. exactamente. Que exactamente son los 6 meses que tienen que ser y así se quedó. Ajá, No, no es así, exactamente. es un camino que puede ser indefinido, puede tomarte años, no sabemos cuánto es, pero sí trato de establecer metas mensuales. Bueno, este mes vamos a trabajar fuerza, o sea que el peso va a subir, menos repeticiones, cosas técnicas, pero que la persona sepa que lo que está haciendo este mes, estas 4 semanas, cumple con un propósito dentro de su camino a largo plazo. Exactamente. Y eso ayuda a la adherencia. Y lo mismo pasa acá, mira, que dijiste eso de la persona que mide el macro, mide todos los parámetros. La pregunta también en la psicología que se hace, pero ¿cómo ustedes saben que un tratamiento la persona se cura? Eso es un tema bien interesante, bien importante y también lo podemos contestar de este modo. Casi parecido a la actividad física, en la psicología se miden parámetros sencillos. Por ejemplo, un objetivo a corto plazo, que la persona empiece a exponerse al estímulo. Eso es una gran ganancia. Estímulo te refieres, por ejemplo, a la persona que tiene ansiedad social. Ansiedad social, que no le gusta relacionarse con las personas, que por lo menos ya se vaya adaptando 1 o 2 veces a la semana a poder conversar con personas y que podamos, o sea, que podamos comprobarlo y ver la experiencia cómo le fue. Los registros, tú hoy apuntas un registro de pensamiento y a la semana siguiente tú traes toda la tarea hecha, pero y cuando terminamos en el mes o los 2 meses de registro, ya nosotros nos estamos dando cuenta de que tú, de la persona que pensaste desde el día 1 al otro mes del objetivo, ya eres una persona con pensamientos diferentes porque sabes cómo eliminar distorsiones del pensamiento, o sea, distorsiones negativas como que, yo no puedo salir, no puedo verme con alguien, no puedo conversar esto, me siento mal por esto. Un registro ayuda a eso, a poder hacerlo desde el primer día de la persona que tú eres hasta el último día de la terapia, cómo te transformaste en el proceso, y eso es una forma objetiva de medir. Eso es lo que se usa mucho en los temas también de la medición, muy técnico, en la medición de estadística con respecto a la psicoterapia, cómo funciona la psicoterapia. Ese puede ser un indicador súper importante. La persona entonces empieza a trabajar, la persona entonces se empieza a socializar mejor, tiene cambios significativos con su familia, conversa más, va más, o sea, tiene funciones, cambios a corto y largo plazo. Los cambios a largo plazo siempre hemos dicho que son cuando la persona ya tiene la automatización de las herramientas que tú le das, ya para que ella entonces, ella misma pueda aplicárselos en caso de que vuelva a reaparecer la conducta. Y así sucesivamente. ¿En cuánto tiempo pueden durar los cambios? Los cambios pueden durar hasta 10 meses, 11 meses, un año. Pueden volver a retornar también en 13 meses, 14 meses, pero ya con las herramientas ya uno va viendo la transformación y así es como nosotros vamos también poniendo objetivos y la persona va viendo funcionamiento. De que hay resistencia, sí, por supuesto, fue lo que hablamos antes, pero ahí vamos viendo entonces los objetivos a corto y largo plazo. Pero hay psicoterapeutas que no hacen eso y eso me parece, voy a llamar la atención mucho, me parece un poco iatrogénico para la clínica porque... ¿Iatrogénico te refieres a contraproducente? A que es contraproducente y negativo para el trabajo que nosotros estamos haciendo, pues, que es la psicoterapia, que no miden esos procesos, o sea, se sientan a hablar a la persona un montón de cosas con respecto a cuestiones cognitivas, cuestiones del pensamiento y cuestiones así que tienen que ver con explicaciones, pero la gente no le funciona una explicación, o sea, una explicación prolongada de todas las cosas o que la persona simplemente desahogue el proceso que tiene en su mente, algún estrés o algo, sino más que nada ver cómo la persona puede trabajar en el proceso de cambio, poniéndole 1 o 2 objetivos a la semana, un objetivo al mes, 2 objetivos al mes a corto y largo plazo, para que la persona vaya viendo su propio trabajo. Entonces, estos acá a veces vienen y dicen, no, miren, vamos a hablar, ¿qué fue lo que te pasó? Y cuando vas a ver, caja menuda, pero no se están preocupando realmente por el cambio del cliente o por el proceso del trabajo del cliente, y entonces eso es antiético para los procesos de psicoterapia. Por eso es que no todo el mundo puede ejercerla debido a ese mismo proceso de falta de comprensión de cómo funcionan los mecanismos del cambio de la persona. Sí, importante que, como mencionaste, es importante medir algunos parámetros. La pregunta es, ¿se puede medir mucho en psicología? Como que, bueno, hay cosas que puedes medir, pero hay momentos en los que puedes caer en exceso de medición. En exceso de medición, exactamente. Exceso de medición o no hacer ninguna medición. Te vas a los extremos. Igual acá en actividad física, porque hay unos que dicen, te hacen test excesivos como de cuántos grados de movilidad. Yo pienso que no es tan necesario porque al final lo que yo quiero es cambiar la conducta y que esa conducta te lleve a que tengas un mejor hábito y ese hábito mejore tu condición. Y medir cosas que me ayuden a que tú mantengas la adherencia. Pero si quiero como tratar de justificar mi valor como profesional por usar herramientas súper innovadoras y medir tantas cosas,
Siento Sí. que estoy como buscando engañar de manera ahí bien sutil a los clientes, como tratando de hacerles ver como que sé más, Exacto. porque mido más. Mido más. Está súper cientificado, súper métrico, Te todo muestro una paramétrico. gráfica, sé que sé más que todos los demás entrenadores. Exactamente. No es la idea. La idea es que la persona vaya teniendo los cambios y se vaya dando cuenta que la educación con respecto a estos temas sea de ese modo. O sea que no necesariamente tengo que tener un cambio en un mes o no necesariamente tengo que tener un cambio en 6 meses. No necesariamente como entrenador o como psicoterapeuta tengo que medirlo todo, sino ciertas variables básicas, objetivos básicos, funciones básicas, resocialización y poder funcionar bien en la sociedad, que es lo que más se quiere. Y posiblemente los parámetros que yo mida con un individuo no aplican para otro, Epa, exactamente. dependiendo del caso individual. La diferencia individual de cada persona es súper importante. Eso es un tema de la personalidad. Ojo, no se confunda diferencia individual con singularidad individual, porque la singularidad es del tema de la tecnología. Pero acá la persona tiene su propia diferencia individual con respecto al proceso en el que se mide. Nunca el mismo cliente es el mismo que el otro cliente. Así que no medir a una persona el peso puede ser beneficioso para una persona, pero a otra persona le beneficiaría no medir el peso, sino si corre 100 metros en menos tiempo. En menos tiempo. Otro se beneficia porque le mida, mira, mejor hacer tu squat, por ejemplo. Y otro no quiere ver nada de eso, sino que quiere sentirse mejor. Entonces, los cambios pueden ser precisos con números o pueden ser cualitativos también. Puede ser preguntas de cómo te sientes, cómo estás en tu casa. Pero sí es bueno llevar un registro de algo para saber que hay un progreso genuino. Genuino, claro. Y ahí es donde van todas las funciones las funciones del trabajo, o sea, cómo estamos trabajando, y eso nos ayuda a nosotros a volvernos un poco mucho más precisos. Sí, y al final, el propósito de medir es que, ok, no pasó el cambio que tú estás buscando en 6 semanas, pero mira, ese era el día 1, hoy estamos en el mes 3, y fíjate que la tendencia hacia lo que estás buscando es positiva. No estás donde quieres estar, pero te estás moviendo en la dirección correcta, y para eso me sirve a mí medir. Para que la persona entienda que el cambio no es tan rápido, pero te estás moviendo en el sentido en el que nos trazamos el objetivo al inicio. Claro. ¿Cuándo vamos a llegar? Yo no sé. Pero de que llegamos a través de la disciplina, digamos. Entonces, ese es lo bueno, ese es lo bueno del tema de la disciplina, que la disciplina es el proceso de poder hacer el seguimiento constantemente, o sea, constantemente de manera elemental, o sea, de manera básica. Y eso es, la disciplina es lo que ayuda a que uno pueda obtener los cambios. Por ejemplo, si yo caminara de lunes a viernes, o sea, 5 veces a la semana, yo camino los 20 minutos, o yo hago los objetivos del registro durante el tiempo que me asigna el psicólogo cuando tengo un pensamiento. Obviamente yo, a raíz de hacer eso 5 meses o 4 meses, desde 5 a 4 meses, yo voy a ir viendo cambios significativos. Voy a tener un poquito más de condición, en el tema de la caminata voy a tener un poquito más de condición, voy a tener un poco las piernas un poco más fuertes, voy a tener una mejor respiración, voy a estar un poco menos estresado y así. Y hablando de estresado, que eso es bien importante, cuando iniciamos un proceso de cambio físico, psicológico, cualquier mejora que quieras hacer en tu vida, aprender una habilidad, todo estímulo que el cuerpo perciba, físico, mental, emocional, es un estrés. Hablaste de estrés. ¿Y qué pasa? Hay veces que las personas están muy estresadas porque ya tienen un montón de trabajo, están durmiendo 4 o 5 horas, y encima le agregas la urgencia de querer lograr el objetivo en 3 meses, y es un estrés adicional que te estás poniendo. Exactamente. Y adivina que ese estrés adicional que tú mismo te estás poniendo encima es contraproducente para el objetivo que tú quieres lograr. Al final lo que va a hacer es que te frustres de todo lo que estás haciendo y retornes al punto cero o más abajo. Mucho peor, mucho más abajo. Entonces ahí donde viene entonces la famosa oración: es que no me funcionó, es que eso no funciona, es que no es para mí. Entonces ahí sí tenemos entonces que hacer una revisión, y eso es lo triste, que la idea no es que no funcione, no es que sí funcione, no es que sea rápido, sino que pueda tener un cambio significativo en nuestras vidas, que es lo que necesitamos. Sí, y que entendamos que toma tiempo y que para hacerlo sostenible, que esa es la clave, hacerlo sostenible, tiene que ser poco a poco, porque ese plan de acción, ese plan alimenticio, esa intervención psicológica, ese plan de ejercicios es un estrés adicional que vas a agregar a tu vida. Y si es excesivo, muy rápido, o si es muy agresivo, no lo vas a poder sostener, te vas a estresar, vas para atrás y no vas a generar la adherencia y vas a perder la fe por completo en intentarlo de nuevo más adelante. Ese es el gran problema. Parece mentira, pero es así.
Y bueno, las personas que, o en la forma que trabajo te puedo decir que cuando inicio un plan de ejercicio con alguien, lo que le pongo prácticamente que parece insignificante. Pocas rondas de ejercicio, poco peso, la persona piensa que está haciendo nada. Pero cuando le digo 6 meses después, hey, ¿te acuerdas cuando hiciste tal cosa con 0 pesos? Y ahora levantas esto, que ahora haces esto. ¿Ah? Si hubiéramos empezado con este peso, tú te vas a la semana siguiente. Y esa no es la idea es que retornes por algún detalle. Sí, entonces, mensaje también para las personas que intentaron antes y les pasó esto, sienten que fallaron, que va, yo no pude, yo intenté pero no se pudo. Examinen qué fue lo que hicieron. Exacto. Y fíjense que muy probablemente lo que hicieron fue que quisieron ir muy rápido. Quisieron ir a la carrera, intentar el plan que hacía X bodybuilder o X crossfitter. Trataste el mismo entrenamiento que era súper intenso, que esa persona que lo hacía tenía años de experiencia versus tú que no tenías la experiencia. Y como sientes que no pudiste hacerlo, sientes que fallaste, pero en realidad a lo mejor esa no era la opción más indicada para ti. Exactamente, y te frustraste y no es la idea. Revisar esos procesos serían buenos en todo lo que estén haciendo. Si se dedicaban a un tipo de habilidad también, revisen en qué fallaron con respecto a qué vieron que fue tan complicado que no entendieron el tutorial. Vuelvan hacia atrás y empiecen con las bases de por qué no entendieron eso. En el ejercicio, en la psicoterapia, todas esas cosas uno las tiene que revisar para que no haya pues este tema de la rendición, pues a lo que uno realmente quiere ganar como ser humano. Sí, y de hecho, pensando en este caso que estamos mencionando, varios conocidos dentro del círculo y cercanos al círculo que sé que han intentado diferentes metas Ya. y da la percepción como que se rindieron. Así que si lo llegan a escuchar esto, que sepan que la razón por la cual fallaron, entre comillas, no es porque no puedan, sino porque a lo mejor empezaron muy, muy deprisa. Así que reevaluar, consultar a un profesional si no están seguros de cómo se hace y que sepan que si lo hacen más sostenible, lo más probable es que sí logren su meta. Exactamente. Sí, No sé si tienes algún mensaje final para los que escuchan el podcast. bueno, eso, que de verdad pues no se rindan en los sueños, los objetivos que se han planteado. Revalúen, siempre vuelvan a revaluar. Las cosas que lean, no las lean por etiqueta, porque tal persona lo hizo, esto te va a tener resultados en un mes. O sea, no vivamos de esa modernidad líquida en donde todo es un mensaje que tiene que ser rápido, preciso. Sí sé que hay cosas que a veces uno no tiene mucho tiempo, pero la idea es que uno pueda experimentar el proceso poco a poco y bueno, lo más expuesto posible a lo que se puedan exponer que les cause aversión. O sea, pónganse poco a poco, si no le funcionó, vuelvan, inténtelo al día siguiente, pero este es un proceso de disciplina, objetivo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, para que entonces nosotros podamos tener las cuestiones que nosotros realmente deseemos. Si no, entonces muy difícilmente vamos a poder obtener cambios duraderos, sobre todo en nuestra vida. Sí, de mi parte igual. Si quieren lograr algo, establezcan un plan de acción, pero sean realistas y sepan de que lo que quieren lograr no va a pasar. Es decir, entre más complicado es, más tiempo toma. Y que mejor es ir de a poco, porque si fallas, los fallos son pequeños y son fáciles de ajustar, versus que si lo que estás intentando es muy complicado, muy agresivo, el fallo es más grande y vas a perder las ganas de intentar de nuevo, que es lo que generalmente pasa. Así que gracias a todos por su atención. Este fue el episodio número 55, si no me equivoco, de Pensando Entrenar. Si les pareció valioso el contenido, pueden compartirlo. Hay un enlace, lo pueden poner en sus redes sociales, pueden contactarme, están en la caja de notas del programa. Gracias al camión que pasó, que me interrumpió la parte final. Pero sí, pueden compartir esta información en este podcast, suscribirse, estoy en Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Así que no queda más nada, hasta el próximo episodio. Así como, gracias por todo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.